3. Somos el equipo 4 y nuestro equipo está conformado por Gerardo Solís Camacho, Fabián Morales Espinosa, Alejandro Lara Aguilar, Lía Guzmán Nairo, Abril Guzmán Nairo y Héctor David Blas Cisneros. Y nuestro tema es la unidad 5, México durante el régimen de Porfirio Díaz, 1876 a 1911. El primer gobierno de Porfirio Díaz, 1870 a 1880. Porfirio Díaz desconoció las elecciones presidenciales en dos ocasiones, mediante el Plan Noria y el Textepec. El primero por los resultados electorales de 1871, que hacían presidente a Juárez en una vez más, y por las elecciones de 1876, que reelegían a Lerdo de Tejada. El movimiento de Díaz se extendió en casi todo el país. A la lucha se sumaron caciques y campesinos llamados por estos, brindándoles su apoyo y definiendo su autonomía política. Porfirio Díaz fue visto como el hombre capaz de llevar a cabo la transformación que el país necesitaba, por lo que en noviembre de 1876 logró derribar el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y en 1877 asumió la presidencia de la República. El presidente impulsó el desarrollo económico y material de México, así como el crecimiento de la infraestructura y los medios de comunicación. Se estableció una política económica que buscaba satisfacer necesidades tanto inversionistas nacionales como extranjeros. El desarrollo durante este periodo fue significativo. Se construyeron 20,000 kilómetros de vías férreas y el país quedó con una red telegráfica y hubo grandes inversiones en el capital extranjero e incrementó la industria nacional. No obstante, en la materia política hubo un estancamiento, pues el presidente Díaz seguía manipulando las elecciones federales y estatales, al igual que hicieron a Juárez y Lerdo de Tejada. El porfiriato, como sinónimo de modernización, prosperidad y estabilidad, no significó lo mismo para los diversos estratos sociales de esta época, sobre todo por la clase trabajadora. Las diferencias sociales se acentuaron debido a que la superioridad y riqueza de algunos estuvo basada en la pobreza e inferioridad de los demás. Una de las características que podemos notar en todas las sociedades del mundo, la población urbana creció comenzando por la capital. También destacaron ciudades como Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí y Monterrey. Esta modernización acarreó significativos cambios en todos los ámbitos, incluido el de las ideas y la ciencia. Sin embargo, la clase determinada tenía una gran preocupación por la imagen proyectada a otros países, de modo que los habitantes que aún portaban la vestimenta indígena les resultaba ingamisables, pues la élite pensaba que se empeñaba la imagen moderna de la Ciudad de México. Así pues, tanto los gobernantes como los élites fortalecieron la imagen de México y proyectar una imagen moderna, y que los urbes alcanzaran todo cuando había celebraciones o festividades del Estado mexicano. Porfirio Díaz llegó al poder con varios problemas en el país: la inestabilidad política, económica y la falta de cohesión entre las regiones, por lo que buscó una constitución en su gobierno mediante una política de conciliación. De esta manera, el presidente logró atraer a diferentes grupos sociales y políticos, principalmente la particularidad de lerditas. Consiguió reconocimiento por parte de Estados Unidos, principal enemigo de 1878. Desde que Díaz llegó al poder, su principal preocupación fue resolver el problema en que se encontraban las fuerzas militares y políticas, pues su división ponía en riesgo la unidad del país, así como la legitimación y el reconocimiento externo de su gobierno.
El gobierno de Manuel González, 1880-1884. Cambios políticos al final del primer gobierno de Porfirio Díaz. El primer periodo del porfiriato atrajo significativos cambios políticos y económicos. La inversión, principalmente de capital estadounidense y francés en México, y con ello la incorporación al mercado capitalista mundial. El desarrollo de la industria ferrocarrilera, el establecimiento de empresas que generaban empleos y una mejora a la situación económica nacional. En este contexto parecía que el país había superado la época de inestabilidad y alcanzado la paz porfiriana. Prueba de ello fue la extensión, sin mayores consecuencias, de los levantamientos que el general Mariano Escobedo y el coronel Pedro Valdés encabezaron en Coahuila. En la carrera presidencial de 1880 se postularon varios candidatos, entre ellos Justo Benítez, Trinidad García de la Cadena y Manuel González. El poder legislativo había sufrido varios cambios y también el ejército de la fuerza pública. Tales modificaciones, producto de las políticas de conciliación, surgieron efectos en el reconocimiento gubernamental y en la cohesión nacional, pues establecieron relaciones entre los dirigentes, las diversas regiones del país, cuyos grupos de influencia se situaron en torno a lealtad. Ascenso de Manuel González a la presidencia de México. Si bien Porfirio Díaz había alcanzado un grado considerable en la consolidación y unidad mediante el control caciquil y la centralización, Manuel González fortaleció dichos mecanismos para garantizar, asentar la estabilidad del país. Manuel González continuó el proyecto progresista de Porfirio Díaz, emprendiendo durante su primera etapa de gobierno, pero González la afianzó para mantener el control y poder intervenir en las elecciones de mandatarios estatales, dejando prácticamente de lado las cacicazgos que entorpecieron el desarrollo político e impedían la cohesión política de las regiones. Políticas, acciones gubernamentales e impacto económico durante el periodo de Manuel González. Los progresos económicos y la construcción de vías de comunicación desarrollados por Porfirio Díaz permitieron al presidente Manuel González continuar con la política de centralización. En 1881 se construyó la vía férrea Monterrey-Nuevo Laredo, con la que la ciudad fronteriza tendría contacto con el ferrocarril de Texas. Asimismo, en Tampico quedaron abiertas las escorillas para el libre flujo de embarcaciones hacia los muelles y se terminaron las obras de construcción del puente internacional y el edificio de aduana. También se impulsó el desarrollo de la red telegráfica. En el aspecto político, González canceló los tres principales cacicazgos que escapaban los controles del poder central: Ignacio Vallarta en Jalisco, Trinidad García de las Cadenas. 3. Legado político y características más importantes del gobierno de Manuel González. La prensa de la época aún difundía la imagen de Manuel González como enemigo de la guerra de la Reforma, y parte de los conservadores que asesinaron a Santos Degollado, Leandro Valle y Salvador Quevedo, entre otros liberales. Se creía que la llegada de Manuel González al poder iba a traer consigo la inestabilidad y la falta de cohesión en el país de nuevo, pues su tendencia conservadora acarrearía, como antaño, la desaparición de las instituciones de ese momento, el probable estallido de una nueva guerra civil, la dominación de las clases privilegiadas y, de nuevo, la inestabilidad. Sin embargo, los otros candidatos a la presidencia no tenían un amplio reconocimiento nacional. Por otro lado, la posición poco clara de González hizo que poco a poco se le fuera percibiendo como un continuador del proyecto de modernización y paz de Porfirio Díaz, por lo tanto, como la mejor opción para el país. Su legado político estaría basado en el fortalecimiento del desarrollo económico, la consolidación nacional y las buenas relaciones diplomáticas que fueron características del primer periodo gubernamental de Díaz. El impulso progresista continuaría principalmente por medio de la construcción de redes ferroviarias en tierra mexicana por concesionarias extranjeras. El ferrocarril se convertiría así en uno de los principales mecanismos de cohesión con Estados Unidos. Asimismo, contribuiría al libre flujo de mercancías y a fácil movilización del ejército, cuestión importante, pues, una vez que el presidente González puso fin a los cacicazgos en los estados, encargó al ejército la tarea de vigilar las elecciones fuera de la capital. Esta idea de estabilidad mantendría abiertas las puertas de México hacia las inversiones del exterior. El régimen porfirista, 1884-1911.
partida de Manuel González y nuevo ascenso de Porfirio Díaz. El panorama político del año 1884 fue de transición, ya que las elecciones presidenciales llegaron con pocos candidatos a ocupar el cargo presidencial. Algunos simpatizantes del general Manuel González pensaron en la reelección de este. Sin embargo, González no consideró la posibilidad de aspirar otra vez a la presidencia de México, ya que faltaría a la proclama de no reelección y podría provocar levantamientos sociales. Al no hacer competencia para ejercer el poder político, Porfirio Díaz fue la opción más inmediata y razonable. Condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del régimen porfirista 1884-1911. Al elegirse Porfirio Díaz en 1884, el contexto económico era desolador. La deuda externa que México había acumulado desde el final de la independencia se incrementó. La economía interna del territorio mexicano estaba paralizada y que durante la primera mitad del siglo XX la industria mexicana no tuvo progresos notables, colocando el territorio nacional en condiciones precarias y de subdesarrollo. La explotación de clase obrera y campesina en el porfiriato. En el último mandato de Porfirio Díaz, la tecnología y la maquinaria hicieron su arribo, generando una atmósfera industrial de empleos, pero también de explotación. Algunos obreros mexicanos fueron presas de condiciones laborales precarias. No se les respetaba un horario de trabajo establecido. Podían trabajar hasta 16 horas sin descanso. Recibían salarios bajos y no tenían derechos laborales ni prestaciones como en casi todos los países del mundo. Economía dependiente y centralización del poder en el gobierno de Díaz. Con la inversión en tecnología e industria durante la presidencia de Porfirio Díaz se generaron empleos y desarrollo monetario. Sin embargo, la maquinaria industrial fue comprada a países extranjeros, quienes también explotaban buena parte de los recursos mexicanos, por lo que la economía comenzó a depender del exterior, de las aportaciones y préstamos industriales extranjeros y de la vinculación nacional con los mercados exteriores. La cultura afrancesada y la clase en el poder. La cultura afrancesada apareció en la época porfirista, en su última etapa, cuando la aristocracia mexicana se empapó de la ideología, moda y forma de vida francesa, poniendo como estandarte las influencias positivas francesas. Una de las características de esta moda francesada fueron las construcciones o monumentos realizados durante este periodo. El edificio de Bellas Artes, la ampliación de la Alameda en el centro de la Ciudad de México, el nuevo Teatro Nacional y el Emilio A. Juárez. Inversión extranjera e integración de la tecnología. Para salir de la crisis económica que se amplió desde la presidencia de Benito Juárez, la dictadura porfirista recurrió primordialmente a préstamos extranjeros, ya que para Díaz y los científicos, grupo compuesto por los hombres de negocios más prominentes de la época, era la forma de integrar a México en la economía internacional y al mismo tiempo sacar al país de las crisis. Acciones del gobierno porfirista en materia de arte y educación. Una de las más importantes acciones dentro del porfiriato en materia de educación fue poner al frente de la enseñanza al maestro Justo Sierra, quien otorgó un papel primordial a la lectura y la escritura. La enseñanza a los profesionales se agudizó y se fortaleció la Escuela Profesional Preparatoria. En el año de 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que Justo Sierra fue titular, y la Universidad Nacional de México. Sin embargo, el apoyo no llegaba a toda la población, sino que se
concentró en zonas urbanas. Crisis de 1892, invasión extranjera y modernización del país. En 1892, México se encontraba casi en bancarrota. Esto orilló a Díaz a tratar de promulgar una crisis de 1892, inversión extranjera y modernización del país. En 1892, México se encontraba casi en bancarrota. Esto orilló a Díaz a tratar de promulgar una moratoria como último recurso ante la crisis. Sin embargo, se prefirieron acciones como la reducción de sueldos y el sacrificio de algunos empleos. Se redujo el ejército y la economía se sustentó en la clase privilegiada. Para la centralización del poder y la superación de la crisis, Díaz se apoyó sobre todo en José Ives Limantour, que en el 1893 fue nombrado ministro de Hacienda, y Bernardo Reyes, ministro de Guerra, que unió los movimientos de oposición al régimen porfirista, hechos más importantes ocurridos en México entre 1909 a 1911. Las primeras apariciones de grupos liberales en el siglo XX. Casi al término de la dictadura porfirista, el territorio se encontraba en crisis y bajo un sistema de género desarrollo para unos cuantos y muchos rezagos sociales. Durante los años en los que Díaz tuvo a su cargo la presidencia de México, las inconformidades económicas y sociales se acumularon y llegaron a tal extremo que la ciudadanía tuvo que pelear por su libertad de nueva cuenta. Integrantes de movimientos de oposición. Camilo Arriaga. Este personaje de ideas anarquistas fue miembro del Club Liberal y del Partido Liberal en 1901, donde conoce a los hermanos Flores Magón, y sin embargo en 1903 tiene una serie de diferencias ideológicas con ellos y se separa del grupo liberal, ya que Arriaga abogaba por un anarquista moderado. En 1905 funda la organización del Partido Liberal Mexicano, deslindándose de la ideología que fue un principio apoyo. También fue un precursor revolucionario. En el año de 1908 fue encarcelado y en 1911 participó en el complot de Tacubaya para derrotar a Porfirio Díaz en apoyo de Francisco I. Madero. Fue arrestado y liberado al firmarse los tratados de la Ciudad Juárez en mayo de ese mismo año. Hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón fueron activistas revolucionarios de ideas anarquistas a finales del siglo XIX. Apoyaban la lucha armada como el único medio de hacer respetar la ley. Las ideas anarquistas influyeron en ellos a través de actores como Kropotkin, Tolstoy, Fourier, Owen, Blanc, Bakunin, Marx, Engels y del mexicano Francisco Severo Maldonado. Estas ideas fueron el estandarte del Partido Liberal Mexicano, fundado por ellos. Los Flores Magón fueron precursores de la Revolución Mexicana, provocando distintos rebelamientos sociales e inculcando en la población un pensamiento que los incitaba a la lucha. Práxedes Guerrero. Las ideas anarquistas que caracterizaron el pensamiento de este personaje revolucionario se derivan de las lecturas de distintos periódicos como el Demófilo y el Hijo de Auizote. Práxedes fue un activista político en contra de Porfirio Díaz, combatió dentro de las campañas militares del Partido Liberal Mexicano y participó en la redacción del periódico General al lado de los hermanos Flores Magón, propagando información e instruyendo al pueblo para la lucha armada. Práxedes Guerrero fue un serio combatiente anarquista y junto a los hermanos Flores Magón generó las condiciones necesarias para el surgimiento de la Revolución Mexicana. Características e impacto de los primeros movimientos de oposición al régimen porfirista. Los primeros movimientos antiporfiristas se caracterizaron por la movilización de grupos en contra, manifestando el descontento que tenían acerca de la forma de gobernar de Díaz. Protestaban para denunciar las condiciones precarias del campo y del trabajo de los obreros, el descuido laboral y, en general, el contexto de crisis del territorio mexicano. Las primeras
movilizaciones se produjeron a través de huelgas, denuncias de distintos periódicos como el de Regeneración, revueltas en las zonas rurales, quejas y descontento social. Sin embargo, la política porfirista abogó por la represión, el exterminio de la libertad de expresión y de infundir miedo a la población. Organizaciones y miembros del Partido Liberal Mexicano. Al fundarse el Partido Liberal Mexicano en el año de 1905, estaba conformado por una junta organizadora. Ricardo Flores Magón participó como presidente del partido. Juan Saravia fue el encargado de la vicepresidencia. Antonio y Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Saravio y Rosario Bustamante fungieron como militares del partido. Contaban con una política de organización seria donde sus miembros permanecían en anonimato para acrecentar los miembros del grupo y poder actuar en contra de Porfirio Díaz. Huelgas, rebeliones y protestas. Como consecuencia del contexto precario en que vivía la población mexicana, se suscitó una serie de huelgas y protestas de los trabajadores. Uno de los primeros movimientos fue el ferrocarrilero, que exigía que los ferrocarrileros fueran manejados por mexicanos, así como la posibilidad del crecimiento laboral y mejores condiciones de trabajo. La huelga de obreros más significativa del periodo fue la de los mineros de Cananea en 1906, primera en la que se elaboró un pliego petitorio y se denunció la explotación de recursos mexicanos en manos de los extranjeros. Las huelgas estudiantiles también fueron blanco de represalias por parte del gobierno porfirista. Y por su parte, los intelectuales se expresaban de forma más discreta, ya que las campañas en contra de la libertad de expresión limitaron el periodismo. Sin embargo, al comenzar la lucha revolucionaria, una de las formas de combate fue por medio de los periódicos y propaganda intelectual. Durante el Porfiriato, la agricultura continuó como parte fundamental de la economía en el país. Hasta 1883, Díaz promulgó la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, mediante la cual muchas comunidades indígenas fueron despojadas de sus propiedades. Los latifundios agrícolas eran propiedades de extranjeros que contrataban mano de obra rural mediante el recurso de la paga en especie, y con el tiempo la explotación laboral se convirtió prácticamente en una forma de esclavitud, pues los trabajadores estaban atados a su patrón por las deudas que tenían. La industria ferrocarrilera fue otro de los pilares de la economía en México. Con la llegada de Díaz a la presidencia, la construcción de vías ferroviarias, tanto para comunicación como para la distribución de productos del comercio, generó el incremento de las vías de ferrocarril de 617 a 1.967.000 kilómetros. La industria eléctrica en México se inauguró en 1881. La compañía inglesa de Samuel Kirknight se encargó de instalar las primeras 40 lámparas incandescentes para el alumbrado público, principalmente de la Ciudad de México. El desarrollo de esta industria también influyó en la modernización de áreas como la textil y la minería. Otra industria que se desarrolló en México durante el Porfiriato fue la banca. José Ives consiguió que fuera aprobada la Ley General de Instituciones de Crédito en 1986, gracias a la que se comenzaron a fundar instituciones emisoras de papel de moneda, instituciones hipotecarias, es decir, que hacían préstamos sobre la hipoteca de fincas rurales y urbanas. Finalmente, las instituciones refaccionarias
que daban crédito para actividades industriales y comerciales. La industria petrolera en México se originó en 1900, año que se fundó la Compañía Mexicana de Petróleo. Esta empresa inauguró el auge económico en el país, ya que se encontraron diferentes yacimientos que fueron explotados principalmente gracias a la inversión norteamericana. Las refinerías permitieron también el desarrollo de la industria minera, la extracción de metales preciosos como el oro y la plata, que también aumentaron de manera notable. Sin embargo, fueron los inversionistas extranjeros los más beneficiados con estos negocios. Un ejemplo de ello fueron los británicos, fundadores de la compañía mexicana Tegel. La entrevista a Díaz-Krellman ocurrió en febrero de 1908. Fue publicada en marzo en el Pearson Magazine como el artículo principal con una extensión de casi 50 páginas. Inmediatamente se tradujo a español y en México solo se publicaron algunos fragmentos en el periódico El Imparcial. Las razones por las que Porfirio Díaz accedió al periodista fueron de carácter político. En su primer lugar, su avanzada edad generaba incertidumbre sobre qué pasaría con la presidencia del país. Una vez que hubiera muerto, un segundo lugar, la división de los círculos cercanos a Díaz propició que el presidente aclarara cuál sería el rumbo de su política para las siguientes elecciones. La entrevista Díaz-Krellman sirvió también para dignificar la figura del gobierno mexicano. La propuesta de los partidos políticos. Partido Reeleccionista, organizado por el Grupo de los Científicos el 2 de abril de 1909, el final de su convención nacional, proclamaron la fórmula electoral Díaz-Corral. El Círculo Nacional Porfirista aceptó la candidatura y el 1 de mayo de ese mismo año, Díaz lo aceptó públicamente. Club Soberanía Popular, encabezado por Francisco Vázquez Gómez y José López Portillo y Rojas, quienes postularon la fórmula Díaz-Reyes. Este último no resistió la presión de Díaz y en el periódico La Voz de Nuevo León hizo explícito su apoyo a la candidatura de Corral. Meses más tarde salió del país hacia Europa a una comisión de estudios militares. El Partido Antirreeleccionista. Tenían como antecedente el Club Antirreeleccionista de México, fundado días antes. Sus objetivos eran la defensa de la democracia, con el lema de sufragio efectivo, no reelección, la observancia estricta de la Constitución, libertad municipal y respeto a las garantías individuales.